Bueno, muy buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Amy San Pedro. Yo soy la especialista de ganadería de sales de la planta Palmira. Hoy vamos a hablar sobre la influencia de la nutrición en los indicadores reproductivos del negocio lechero. Entonces, vamos a empezar. Nosotros siempre, cuando estamos en la asesoría en el negocio lechero, estamos buscando cómo aumentar el volumen de leche en un hato. Y siempre tenemos que tener en cuenta 4 parámetros muy importantes que nos permiten hacerlo. El primero de ellos siempre es mejorando la calidad y la cantidad del forraje. Cuando yo logro ser el agricultor de la comida que estoy entregando a mis vacas, logro aumentar la producción de leche. Hemos hecho un avance, a mi juicio, en todas las zonas lecheras del país. Ya en la producción de la cantidad de forraje, estamos aprendiendo a manejar las rotaciones para poder ofrecer calidad, para poder mejorar consumo de materia seca y para poder empezar a evaluar eficiencia de conversión. Lo siguiente que tengo que tener es una mejora en la suplementación. Definitivamente lo que yo tengo que hacer es tener una suplementación muy adecuada que me permita tener una eficiente conversión de los nutrientes y que me permita poder producir leche, más litros de leche por unidad productiva de área. Eso no lo logro si no estoy mejorando la genética. Cuando yo no estoy mejorando la genética de mi finca, pues tengo que aumentar la cantidad de ganado. Entonces digamos que ya mejoré la cantidad de forraje y decido aumentar la cantidad de ganado porque necesito tener más litros libres, ¿verdad? Pero lo que estoy haciendo no es optimizar mi ganadería. Si yo tengo una mejora genética, pues voy a tener menos animales en una área mayor que me produzcan más litros también. Estos 3 parámetros indudablemente siempre me van a afectar la parte reproductiva. ¿Cómo hago yo para mejorar la reproducción y cómo lo puedo medir? Eso es lo que vamos a revisar hoy con la experiencia de campo que tenemos todos pues en el asesoramiento de las fincas lecheras. Cuando yo no tengo buena cantidad y calidad de forraje y no tengo una adecuada suplementación, siempre voy a tener una deficiente condición corporal. Generalmente en lechería siempre tenemos deficiencia de condición corporal o falta de condición corporal, porque en la medida en que todo el mundo ha ido mejorando la genética en las investigaciones de cada raza, pues tenemos mayores requerimientos nutricionales que no somos capaces de cumplir para la vaca. Cuando yo tengo una vaca con un potencial genético dirigido a leche, pues la vaca se dedica a producir leche, es una máquina de leche y es mucho más difícil de preñar en el tiempo en que necesito hacerlo para que sea óptima mi producción lechera, ¿sí? Entonces, si yo no tengo obviamente una sincronía en estos parámetros, no voy a poder tener un negocio rentable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Pues lo primero, no podemos ser tan ligeros con la evaluación corporal o cuando vamos los veterinarios a chequear una finca lechera, no podemos decir, bueno, sí, obviamente tenemos baja condición corporal y necesito solucionar el problema ya. Es importante, muy importante, que el ganadero pueda ser capaz de lograr recopilar la mayor cantidad de información para que podamos hacer una asesoría integral y pueda corregirse el problema desde su origen, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los registros necesarios que yo tengo que tener? Pues inicialmente registros productivos y también los reproductivos, pero debo poderlos correlacionar. Por lo tanto, necesito tener esos registros completos. En los parámetros productivos, ¿qué es lo que tengo? Tengo que medir la producción diaria por vaca. Son unos parámetros muy básicos, todos dirán, bueno, pero por favor, producción diaria por vaca, pero todavía hay muchas lecherías, por lo menos en esta zona también hay mucha lechería de emprendimiento, hay mucha lechería tradicional que se maneja como se manejaba
según los antiguos ganaderos. Entonces, algunas veces eso nos permite que seamos tan subjetivos como queramos serlo. Si no manejamos una medición de la producción diaria de cada vaca, no podemos saber qué tan capaces somos de producir leche en nuestra unidad productiva, ¿sí? Entonces, estamos como ganaderos siempre en la carrera para producir más leche, pero no estamos midiendo cuánta leche se produce. Es contradictorio, pero sí yo todavía me sigo encontrando muchas fincas en donde no se mide la producción, solamente se mide la producción diaria. Tengo 10 vacas y esas 10 vacas me producen 200 litros. Tengo 50 vacas y con esas 50 vacas tengo 600 litros día, ¿sí? Pero no tenemos una producción individual y es muy importante para poder ir ajustando. Siempre hemos sabido que el negocio ganadero es de centavos y en el momento en donde nosotros debemos ajustar esos centavos, solamente podemos saberlo si estamos midiendo esa producción diaria. El número de vacas en producción también es importante porque no es lo mismo. Cuando yo no mido la leche, no puedo saber cuánto, pues no puedo saber realmente el estado de mi hato, ¿sí? Entonces yo he llegado en esas fincas en donde tengo solamente un parámetro de medición de todo el hato. Tengo lo que les decía, por ejemplo, 10 vaquitas con 200 litros. No mido y al siguiente año puedo tener los mismos 200 litros con más vacas, que es lo que generalmente sucede. Entonces ya con 10 vaquitas no produzco 200 litros, sino ahora tengo con 12 o 13 vaquitas la producción de 200 litros. ¿Qué pasó ahí? Tenemos alterados los parámetros reproductivos y sencillamente no nos hemos dado cuenta porque no los medimos. No medimos esta producción diaria de leche con cuántas vacas tenemos. La duración de la lactancia es supremamente importante. También en otros actos donde he trabajado, generalmente cuando uno está manejando la reproducción y es especialista en reproducción, pues tiene la solución inmediata para esos chequeos reproductivos. Entonces, obviamente, siempre vamos a encontrar todos los desafíos o ya nosotros vamos preparados para encontrar una vaca en caso de que no tenga úteros tónicos, de que tenga involuciones retardadas, de que tenga metritis, de que tenga quistes, pues ya uno va el día del chequeo, lleva sus hormonas, lleva los tratamientos, la que esté enferma de una vez va aplicando el tratamiento, pero no estamos analizando realmente el problema desde la base nutricional, que es el origen pues de muchos de los factores por los cuales vemos que a veces no nos responden las vacas. En la duración de lactancia, entonces, cuando yo utilizo hormonas y ahí aplican IATFs, entonces si yo tengo una vaca que se me está demorando, bueno, la puedo sincronizar y empiezo a programar el hato. Entonces empiezo a tener vacas que definitivamente las estoy ayudando. Puede que no preñen en este ciclo, preñarán en el siguiente si tengo muy buena nutrición, si no tampoco lo van a hacer. Pero cuando realizamos un análisis de la duración de lactancia, se ha encontrado en fincas que logro que nunca se queden sin producción de leche, porque bajamos definitivamente los días secos a días normales a través de la utilización de medicamentos. He visto que en vacas con cruces que buscamos que sean resistentes y que sean pues productivos en medio de nuestras variaciones de clima, según el cruce, según la zona, pues he encontrado vacas que solamente dan leche 180 días, en lugar de darnos la leche 305 días como es lo esperado, ¿no? Entonces ya les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, en donde tengo unas gráficas, qué es lo que estamos buscando de la eficiencia de producción de una vaca y cómo lo podemos relacionar. La producción anual por vaca también es muy importante. He encontrado en fincas en donde realmente miden todos los parámetros que tenemos una vaca en el momento en que estamos chequeando, una vaca que ya tiene algún problema reproductivo por ser multípara, porque tiene un problema infeccioso, porque se puede convertir en un foco de infección en la finca, en donde tenemos que tomar una decisión. Entonces la pregunta siempre es, bueno,
esta vaca debemos hacer un tratamiento, si no responde, vamos a descartarla, porque ya es una vaca que se convirtió en una vaca problema. ¿Cuándo se convierte en una vaca problema? Cuando tenemos más de 100 días abiertos y múltiples servicios sin lograrla preñar, ¿sí? Pero no la descartamos porque resulta que era la vaca que nos daba 10.000 litros. Entonces vamos entonces al software o a los registros de esa finca, no, pues tiene 10.000 litros de producción, no, ¿cómo voy a descartar esa vaca? Pero cuando nos ponemos a revisar las lactancias ajustadas o la producción al año, lo que nos damos cuenta es que esa vaca da 7.000 litros al año y tenía unos días abiertos prolongados y los 10.000 litros eran pues parte de la siguiente lactancia que no se logró. O sea, fue una lactancia que logramos alargar porque es una vaca muy buena, porque es una finca en donde se miden parámetros y no se le niega ni la suplementación ni la fertilización. Estamos siendo eficientes en la producción de la alimentación, pero no estamos teniendo eficiencia reproductiva en ese momento, ¿sí? Entonces son parámetros que nos permiten enfocarnos en una solución adecuada para optimizar nuestras explotaciones lecheras. Dentro de los parámetros reproductivos, ¿qué es lo que debemos revisar? El intervalo entre partos, pues es el intervalo entre dos partos. Me ayuda a evaluar 2 años atrás de una finca. Está compuesto por días abiertos, ahí lo ven abajito. Los días abiertos es el mismo intervalo parto-concepción. Es desde que la vaca pare hasta que yo puedo preñar a la vaca. Ese periodo es muy importante porque sí existen estudios que nos han permitido saber cuántos días abiertos, según los días abiertos y según la producción de la vaca, cuánta leche deja de producir, ¿sí? Se han hecho investigaciones importantes que nos permiten tener ese parámetro y es bastante interesante todo lo que no dejamos, no entendemos que estamos dejando de producir porque no lo vemos, ¿sí? ¿Cómo no lo vemos? Cuando no tenemos el registro de la producción. Si yo no registro todos los días de la producción de la vaca, no soy capaz de graficar la curva de lactancia y no sé qué tan bien estoy manejando ese animalito. Eso aplica para fincas pequeñas y también para gran escala. Entonces sí es muy importante estar monitoreando y correlacionando todos los parámetros. El periodo de espera voluntario pues es el periodo que coincide con el puerperio. Es el periodo en donde la vaca está más inmunosuprimida, donde está más lista a sufrir mayores enfermedades, pero generalmente es el periodo de mayor tasa de descarte por enfermedades metabólicas. ¿Por qué tenemos enfermedades metabólicas? Las enfermedades metabólicas correspondientes a la nutrición pues son por excesos o deficiencias. Generalmente siempre tenemos deficiencias de nutrientes. Todos conocemos muy bien el término balance energético negativo, pero realmente las vacas están deficientes no solamente de energía y de proteína, sino están deficientes absolutamente de todos los nutrientes, ¿sí? Entonces es un periodo que se debe tratar con muchísimo cuidado, con muchísima atención, en donde debo empezar a registrar los calores. Cuando yo empiezo a tener el registro del primer calor después del parto, cuando empiezo a revisar cuándo se detectó ese celo posparto, si tengo un segundo celo, que es lo que yo espero, que la vaca esté funcionando adecuadamente en su parte reproductiva, y cuando logré servirla y si quedó preñada, pues esos son los parámetros que me permiten tener eficiencia reproductiva en ese momento, ¿sí? Este periodo de espera voluntario lo establezco yo en mi finca. Es el periodo del puerperio, estamos hablando de entre 45 y 60 días posparto. Cuando yo tengo un adecuado balance de nutrientes, puedo tener involuciones uterinas a muy corto tiempo. Si yo tengo una adecuada sal, con mayor cantidad de minerales efectivos por gramo, y cuando tengo una nutrición balanceada desde el punto de vista del suplemento, puedo lograr este resultado y puedo tener involuciones uterinas a 25 a 30 días, que es lo que siempre reviso con la suplementación de Italcol. Cuando yo estoy evaluando esas detecciones de calores, puedo
puedo saber cuántos días abiertos tengo en la vaca y puedo esperar que las vacas tengan un comportamiento reproductivo. Por ejemplo, si tengo un buen balance, voy a tener involuciones uterinas normales en todo el hato, y si tengo algún caso especial, pues puedo sentarme a analizar el caso y darle un tratamiento diferente para lograr el objetivo. Cuando en el primer celo no logro una tasa de concepción, espero, o normalmente después del primer servicio, las que no quedaron preñadas, debo tener un comportamiento en donde el chequeo del 60% de las vacas me dé con vacas ciclando, que tengan preñadas sobre el número de vacas inseminadas que tengo en ese periodo. Entonces, con la evaluación de ese periodo, lo que tengo que ver es que no sea menor del 50%, ¿sí? Y los servicios por concepción, pues es qué tantos servicios tengo yo que hacerle a una vaca para poderla preñar. Eso es muy importante y pueden subir pues cuando utilizo sistemas como IATF o como se están utilizando últimamente, que los ganaderos han empezado a ser un poco más eficientes con el uso de sus vientres en sus fincas lecheras, y todo vientre vacío en una lechería tiende a ser una receptora y están multiplicando la genética que ellos quieren mejorar cuando ya han definido un norte genético de esta manera. Entonces también funciona como una IATF, se está preñando por ciclos un grupo de animales, pero con embriones hembra, ¿no? Que es lo que se usa en la actualidad. Para este servicio por concepción, lo que yo espero es que no tenga más de 2 servicios por concepción, ¿sí? Ya porque aumenta el número de pajillas, porque puedo tener catarros genitales, porque se altera también porque puedo tener algunas presentación de enfermedades infecciosas para las cuales debemos establecer un plan sanitario contra enfermedades reproductivas que me ayude a proteger el hato, pero también debo tener medidas de bioseguridad para que una leucosis no esté interviniendo en ese manejo preventivo de las enfermedades de la reproducción, ¿sí? Entonces tengo que ser adicionalmente una persona muy eficiente en las buenas prácticas veterinarias, aguja por animal, manejar las vacunas estrictamente con las fechas en donde debo aplicarlas, debo manejar las cadenas de frío, debo vacunar más que aftosa y un carbón. Debemos también establecer la parte sanitaria preventiva, que es mucho mejor prevenir. No tendremos que estar haciendo tratamientos que son costosos y nos impiden la reproducción de nuestras vacas, ¿sí? Entonces, tenemos que ser unas personas eficientes en todo el manejo de la finca y debemos, por consiguiente, ser estrictos en la revisión de estos parámetros, en la revisión de celos. Últimamente a los operarios de las fincas no les gusta revisar celos desde que existe la IATF. Entonces, como tenemos inseminación a tiempo fijo, pues ya con eso me quito un trabajo de encima, pero es muy importante para nosotros poder evaluar qué debemos mejorar en los días abiertos y cómo debemos ajustar ese periodo de espera voluntario para nuestra finca. Aquí entonces les pongo una gráfica en donde tenemos la relación de la producción y la reproducción que debemos hacer. Lo que ustedes ven es en el eje X 365 días del año, y en el Y pues los litros de producción. Entonces, ¿cuánto espero yo? Esta es una curva de lactancia de una vaquita de 20 litros, ¿sí? Es una vaquita que me está picando cerca de los 30 litros y que espero que esté finalizando su lactancia en 10 meses. Cuando yo logro tener 10 meses de leche, pues tengo 2 meses del periodo seco y ahí está el intervalo entre partos. Como el intervalo entre partos, ahí lo podemos ver, se descomponen en 2 variables, días abiertos y gestación. La gestación solamente se modifica si tengo desafíos de infección sobre el hato y me producen abortos.
pero los días abiertos sí son enteramente del manejo nuestro como ganaderos y productores, del manejo básicamente de la nutrición y de la inmunidad. Cuando yo tengo una buena nutrición, tengo una buena inmunidad en ese periodo posparto que es tan importante, pero además ya todos sabemos también que debemos tener una adecuada transición, un adecuado periodo de transición para poder llegar a este periodo de gran desafío de producción y de gran desafío de inmunidad para que la vaca pueda desempeñarse de la mejor manera y podamos preñarla también. Ahí arriba ustedes ven el periodo de espera voluntario. Lo que nosotros esperamos es que sea de 45 a 60 días. Podemos manejarlo muy bien cuando empezamos a hacer el registro de la detección de los calores. Y los días abiertos, pues para que seamos eficientes, se maneja más o menos un parámetro de 70 a 75 días abiertos hoy en día para poder tener pues una cría por vaca al año con la máxima producción, como lo vemos en esta curva de lactancia. Cuando nosotros hablábamos de los registros de vaca, leche vaca día, esto es muy importante porque yo puedo graficar al momento del secado la curva de lactancia de mi vaca y puedo tomar determinaciones de mi norte genético en la finca. Esta vaca es una vaca de 6.000 litros y yo necesito ver si puedo mejorar las condiciones de ella para que su hija me produzca 7.000 litros, ¿cierto? Cómo ser más eficiente cada vez en mi unidad productiva, así mismo como lo hacemos con las praderas, aumento carga, mejoro las rotaciones y soy capaz de tener más animales por unidad de área produciendo más leche. En esta otra es importante que también hagamos la correlación de la composición del hato durante la producción. Es la misma curva de lactancia y es muy importante evaluar días en leche. Para nosotros, cuando estamos correlacionando estos días en leche, pues es muy importante porque a medida que la vaca pare, pues vamos a poder conocer el tiempo en el que nos estamos moviendo con ese animal para poder solucionar más pronto el problema. Normalmente la composición del hato tiene que estar el 33% de las vacas en primer tercio, el 33% en segundo tercio y el otro 33% en último tercio. Cuando tenemos problemas reproductivos, bueno, y así, siempre que yo hago un promedio de días en lactancia con las fechas de parto de las vacas, debo estar en 150 días, porque es el promedio de los 305 días de lactancia. Ahí lo ven ustedes en la gráfica. Cuando yo tengo el hato, todo el hato antes de 150 días, quiere decir que el año pasado, en la lactancia anterior, nos tocó preñar en taco y están pariendo todas en el mismo momento y tengo que tener una estrategia para poder empezar a normalizar el desempeño productivo y reproductivo de esa explotación. Cuando yo tengo todas las vacas, que es lo que generalmente se encuentra, de más de 150 días, generalmente siempre encontramos 200, 210, 220 en hatos superiores a 7.000 litros, a vacas de 7.000 litros promedio. Siempre tenemos algún problema que nos altera estos parámetros y el problema siempre es reproductivo. Entonces, cuando yo no soy capaz de analizar realmente el origen del manejo que debo corregir, no voy a ser capaz de optimizarlo. Y generalmente siempre es en el factor de nutrición, pero que con el pasar del tiempo, como tenemos que obrar de manera inmediata con el tratamiento durante el chequeo, pues se queda como en ese momento inmediato de solución, pero sí es importante que con el acompañamiento del monitoreo que hacemos nosotros y con la toma de información juiciosa que puedan hacer ustedes, podamos correlacionar y determinar cuál es el factor que se puede mejorar, no a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo para que la finca sea óptima en producción de litros, ¿sí? Dejar de estar analizando como por el efecto inmediato de tengo una subida de litros o tengo un desempeño hoy que no está desmejorado. Pero cuando nosotros empezamos a desbalancear la dieta y a quitar nutrientes precisamente por tratar de suplir alguna deficiencia, logramos empeorar el problema, pero no lo vamos a ver reflejado este año, sino al siguiente.
Entonces, al siguiente año, ¿qué es lo que nos van a decir? Generalmente nos dicen, ayúdeme porque creo que me voy a quedar sin leche este año y no sé qué pasó, ¿sí? No tengo las vacas vacías. Entonces, quiero hacer un énfasis muy especial en el balance de la dieta. Entonces, ¿cuál es el problema con mayor desafío en la reproducción? Porque nosotros vemos pérdidas económicas en el manejo de la reproducción. Primero, pues cuando hay demora en realizar el primer servicio, ya lo vimos, tenemos días abiertos amplios. Al final les estaré mostrando una diapositiva de los días, de la estimación de la baja de producción según los días abiertos en las vacas de leche, según la investigación de la Universidad del Reino Unido, con unos veterinarios, ahí tenemos los autores. Es muy, muy interesante ese parámetro, lo podemos utilizar pues para nosotros, porque todos sabemos que si tenemos días abiertos amplios, pues dejamos de recibir leche, pero no sabemos cuánto. Y la comparación es en un hato de 6.000 litros y aplica. Aquí en Trópico Bajo nosotros tenemos, en Trópico Bajo tenemos hatos de 5.000 litros, los que son muy eficientes, y en Trópico Alto, por encima de 1.800 metros, tenemos hatos de 7.000, 8.000, 9.000 litros en promedio, ¿sí? Entonces, aplica ese parámetro, por eso lo menciono en la diapositiva. Los celos perdidos, lo que les decía, ya la gente está empezando a no registrar los calores. Y lo que pasa es que sí necesitamos registrarlos. Nosotros, los veterinarios, no estamos todo el tiempo en las fincas, solamente nos llaman para hacer los chequeos. Entonces, lo único que podemos hacer es correlacionar la información que nos entregan. Si nos entregan más información, vamos a poder dar una solución definitiva y vamos a poder empezar a implementar los procesos de mejora después de que hagamos el monitoreo y el acompañamiento con la evaluación de la finca en todos los aspectos, pero sí necesitamos importantemente la información que podamos registrar. El manejo y la nutrición de la vaca en el periodo de transición es muy importante, ya les mencioné, tenemos descarte por enfermedades metabólicas al parto, es el momento en donde más descartes se presentan. Entonces tenemos dos presentaciones sobre alimentación y deficiencia de condición corporal, ¿sí? Baja alimentación en la dieta de las vacas. Cuando nosotros hablamos de sobrealimentación, estamos hablando de pronto de esas vacas que les menciono que fueron en la lactancia anterior, las que se demoraron en preñar. Entonces se secaron vacías, se fueron al potrero, se trataron con el lote horro, venían vacías y delgadas, entonces se mejoró su condición corporal y se preñaron al mes de haber sido secadas, ¿sí? Pero todavía nos falta un periodo de 9 meses de gestación en donde la vaca va a estar tranquila descansando en el potrero y dependiendo del protocolo que tenga, entonces podemos llegar a tenerlas sobrealimentadas. Cuando ellas llegan con una condición corporal alta al parto, lo que tenemos es en principio mayor acumulación de grasa en sus órganos y en su cuerpo. Cuando tenemos eso, las vacas, adicionalmente a tener físicamente menos espacio en el rumen por el feto que están alojando, pues también pierden capacidad en el rumen por la grasa acumulada en su organismo y lo que tenemos es una baja capacidad de ingestión de materia seca al parto, ¿sí? Entonces yo le estoy dando la mejor dieta, pero la vaca no es capaz de consumirla. Cuando no es capaz de consumirla y tengo esa sobrealimentación, estoy produciendo una cetosis subclínica. Puede que no me muestre y las vacas son animales extraordinariamente fuertes y no me está mostrando los síntomas. Entonces no los vemos y mucho menos si solo vamos una vez cada mes a hacer un chequeo, ¿sí? Entonces no la vemos y bueno, y la gente que está en la finca tampoco la ve nunca con su cetosis. Pero ¿qué es lo que yo encuentro al chequeo cuando una vaca tiene esa presentación? Empiezo a encontrar una involución uterina retardada, cuando el útero no vuelve a su forma anatómica natural, quiere decir que tiene una poca acción de las hormonas sobre él para poder sacar todos esos líquidos
que alojaba cuando tenía el feto y para poder volver a hacer un tejido normal y estar apto para la nueva gestación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo metritis, seguida de una involución uterina anormal, sigue el útero grandísimo. Se empieza como no hay expulsión de todos esos líquidos y esas membranas, entonces empieza la vaca con presentación de metritis, catarros genitales, que no responden al tratamiento con medicamentos. Entonces al siguiente chequeo llega uno y sigue la vaca con metritis. Vamos a tener vacas con cuerpo lúteo retenidos, entonces es también cuando llega uno al chequeo y tenía un cuerpo lúteo y al siguiente, en el mismo ovario, presenta al siguiente mes otro cuerpo lúteo. Entonces, si no analizamos la parte de la suplementación y el manejo de la vaca en transición, pues difícilmente vamos a poder saber qué está pasando, porque el cuerpo lúteo retenido también se presenta con mortalidad embrionaria temprana, en menos de 21 días, en agentes infecciosos como diarrea viral bovina y neospora. Entonces, pues nosotros ya tenemos de una realidad que se está manejando en la finca 3 diagnósticos presuntivos y en realidad lo que tenemos que hacer, ¿qué hacemos? Bueno, mejore la alimentación y mejoremos el esquema sanitario y vamos a poner una prostaglandina y a ver cómo vamos a trabajar. Pero también tenemos que, si sigo yo con el problema de cetosis, van a ser vacas que no van a estar ciclando, ¿sí? Van a tener ovarios inactivos. Entonces lo que voy a encontrar en todas va a ser folículos secundarios que no llegan a ser folículos dominantes nunca, pero entonces puedo yo confundirme con la fisiología normal y puedo pensar que está en segunda onda folicular porque tiene una condición aceptable, una condición corporal aceptable, ¿sí? Y porque generalmente uno le dice, no, yo estoy haciendo lo de siempre, lo que siempre hago, yo estoy con la misma relación leche concentrado, pero pues sí necesitamos ese registro para poder tener una intervención en el hato mucho más importante que pueda solucionar el problema de entrada. La otra forma en que también tenemos pérdidas económicas es cuando tenemos deficiente nutrición en la lactancia anterior. ¿Qué es lo que me produce? Baja condición al parto. Esa baja condición al parto, obviamente yo voy a esperar un animal inmunosuprimido. Esta foto de esta vaquita es una novilla de primer parto, es una novilla. En su primer parto tuvo una cojera muy importante. Es una finca en donde se maneja muy bien los levantes, es una finca óptima y teníamos un animal con un problema. Con esa, pues la pongo ahí pues como para ilustrar la baja condición. Cuando tengo baja condición corporal al parto, se me presenta lo mismo. Hay una recarga del metabolismo de la vaca, hay una baja capacidad física de consumir materia seca porque también tenía alojado un ternero muy grande, parió, entonces ella es incapaz de consumir toda la materia seca que necesita consumir y lo que nos va a pasar es que puede presentar una acidosis metabólica subclínica. Cuando tenemos esa acidosis metabólica subclínica, ¿qué tengo? Bueno, cojeras, tengo metritis, pero son unas metritis con una descarga muy pequeña o sin descarga. Cuando ellas entran en calor, se ve solamente el flujo con algunos punticos de pus y no más. Entonces sí tenemos que ser muy, muy detallistas en todas las presentaciones o las manifestaciones de celo de las vacas. Cuando yo tengo un balance energético negativo y tengo esta presentación de acidosis, eso lo puedo saber por el análisis de leche y la correlación que tenga entre grasa y proteína, puedo saber y el MUN, entonces puedo saber si tengo acidosis subclínica o cetosis subclínica, es la única forma de saberlo y tenemos unos parámetros para medirlo. Entonces, si yo tengo esta acidosis, lo que tengo son laminitis, tengo cojeras, tengo
también catarros genitales, tengo desnaturalización del semen entonces es una vaca que sí entra en calor a pesar de su condición corporal, la insemino, no queda preñada, porque cuando tengo acidosis se acidifica el pH uterino, me desnaturaliza el semen, y también en caso de que haya una concepción, el feto también puede morir, hay muerte embrionaria, entonces entonces la vaca que es problema, tengo muchos servicios y no la logro preñar, y bueno, entonces nosotros tenemos que solucionar en ese momento, pero es la que no responde tampoco al tratamiento, ¿sí? Es importante que cuando yo tengo esa acidosis, bajo la cantidad de producción de LH y altero también la producción de progesterona. Entonces no tengo un funcionamiento hormonal adecuado, ¿sí? Me retrasa la ovulación, se baja la producción de leche y pues obviamente tengo menos hembras preñadas en el hato, lo cual ya es muy preocupante para la producción del siguiente año. Aquí yo encontré de un investigador Carvalho una relación entre la fertilidad y los cambios en el posparto en la condición corporal en vacas de producción de leche. Traigo este artículo para el conocimiento de los parámetros que obtuvo ese grupo de investigadores. Nosotros generalmente estamos suponiendo cosas cuando estamos haciendo el chequeo, por lo que les digo, tenemos que solucionar ya y la solución inmediata nos funciona, pero vamos a relacionarlo con la influencia de la nutrición, que es el objetivo de esta charla. Cuando uno va y dice, ay, pues sí, obviamente tenemos menos condición y a menor condición corporal funcionan menos las vacas, entonces pues vamos a mejorar en la alimentación. Aquí me parece importante que deja de ser subjetivo y nos demuestra cuál es el efecto que él obtuvo, ¿sí? Sobre las vacas. Entonces él hizo análisis en 3 fincas, en total eran 1.850 animales. Tuvo 3 grupos. En el primer grupo midió el efecto de la condición corporal en el momento de la inseminación, ¿sí? Entonces, el 80% de las vacas que estaban con baja condición corporal al momento de la inseminación tenían 150 días en leche. Eso es muy importante porque ahí ya superamos los días abiertos producidos. O sea, teníamos unos amplios días abiertos y tenemos todo el hato de vacas delgadas. Entonces sí tenemos problemas metabólicos, sí tenemos deficiencias en la nutrición. Y miren el resultado que tenemos. La tasa de concepción, que es lo que yo estoy nombrando en esta diapositiva con las letras T, C, ¿sí? Fue del 40% en vacas con condición corporal de 2.5. Entonces, cuando yo tengo una vaca 5 meses dando leche, que me está respondiendo a la producción, que solamente tiene 2.5% de la condición corporal, cuando estamos hablando que deberían tener las vacas durante toda su lactancia una nutrición que les permita tener un 3.5 de condición corporal, hablando del score de 1 a 5, tenemos una tasa de concepción del 40%. Y las que tienen 2.75 subieron un 9% más. O sea, tenemos mejor desempeño en una inseminación con una vaca que tiene mejor condición corporal. Ya lo sabíamos, pero me parece muy importante revisar. ¿Por qué resalto los 150 días en lactancia? Por la gráfica que les dije. Ahora, si yo ya tengo todo el hato por encima de 150 días en lactancia, quiere decir que voy a tener, pues tengo un problema desde hace 5 meses que no he sido capaz de solucionar y que solamente me di cuenta en este momento. Entonces, 5 meses después, son muchos litros que estamos dejando de producir. Ahora les muestro la diapositiva, cuánto es. El segundo grupo de vacas de este estudio demostraron la variación de la condición corporal en la primera semana posparto y la fertilidad. La hipótesis para hacer esta evaluación de ellos fue que el balance energético negativo disminuye la tasa de concepción en la primera inseminación, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la condición, entonces aquí yo les hago un resumen de los resultados de los 3 grupos. Entonces, en condición corporal tuvieron
41% de las vacas bajó la condición a los 21 días posparto. Es lo normal o lo que se espera, lo que sucede en campo. El 60% de vacas no bajó su condición corporal y el 33.5% de las vacas que fueron muestreadas en este análisis aumentó la condición corporal 21 días posparto. ¿Cuál fue la dieta que ellos utilizaron para lograr que no bajaran o que aumentaran la condición corporal? Fue una dieta de transición con grandes cantidades de fibra, con energía controlada. Aquí yo quiero hacer una acotación de la doctora Claudia Jiménez. Ella dice que nosotros debemos empezar a preparar nutricionalmente la vaca a los 5 meses de gestación por el desarrollo embrionario, ¿no? Empieza el feto a crecer, necesita la vaca también mayor cantidad de nutrientes en este momento. Y en esas vacas que ya tienen 5, 6 meses, 7 meses, que ya vamos a secar, pues son las que principalmente mandamos a comer el remanente, que no tienen suplementación, a veces ni siquiera tienen suplementación mineral, pues por descuido según el manejo de la finca, ¿sí? Entonces sí tenemos que ser capaces de manejar esa condición corporal adecuada, pero a partir de la fibra, ¿sí? Entonces ahí va lo de la mejora en la producción de calidad y cantidad. También debemos por lo menos entregarles un potrero a este tipo de vacas con mejores producciones de fibra para poder lograr ese mantenimiento de la condición corporal. Entonces, si vamos a ver el cuadro de la tasa de concepción a 70 días después de la inseminación, en las que bajaron la condición corporal, apenas tuvimos una tasa de concepción del 23%. El 60% que no bajó tuvo un 36% de tasa de concepción, y de ese 33.5% que aumentó la condición corporal 21 días después del parto, o sea, las muy bien alimentadas y no sobrealimentadas, sino bien alimentadas con un balance y con una buena oferta forrajera, tenían una tasa de concepción del 78.3%, que es muy, muy impresionante. Y si ustedes logran verlo allí, en los días abiertos, en el cuadrito de días abiertos, perdón, yo miro acá que ahí no alcanzo a ver, también van aumentando de acuerdo a la presentación de ellas. De las que tenían bajita condición corporal, tenían días abiertos de 128. En el segundo grupo que no perdió condición corporal, tenían 113 días abiertos, ya son muchos menos, y las que tenían la condición corporal aumentada después del parto, tenían apenas 84 días abiertos, ¿sí? Lograr estos parámetros es sencillo cuando yo produzco muy buena oferta forrajera. El tercer grupo midió la relación de la condición corporal sobre la calidad embrionaria. Entonces, en este grupo se mantuvo la condición corporal desde la primera a la 9ª semana posparto, porque pues eran las vacas donantes. Y el único parámetro diferente fue solamente la cantidad de embriones transferibles. Entonces, lo que ellas tenían siempre igual en todas es que los tamaños de los folículos eran iguales, la respuesta ovulatoria pues al método de sincronización fue igual, el porcentaje de ovocitos fertilizados también, no hubo variación entre esos grupos, y la producción de embriones tampoco, y la concentración de progesterona tampoco varió. Todas respondieron igual en esos parámetros, pero cuando revisaban de estas donantes cuántos embriones eran transferibles, teníamos 4 grupos. El único grupo que perdió condición corporal solamente tenía un 53% de embriones viables para la transferencia. Los otros 3 grupos tenían, según las variables de manejo y nutrición, entre un 75 y un 83% de embriones transferibles.
Entonces, fíjese que es supremamente importante tener la medida de la condición corporal, tanto en tasa de concepción como en producción de embriones viables para una transferencia y también en la producción de leche con los días en leche y con la situación del lato, ¿sí? Acá está la diapositiva prometida. Resulta que en ese estudio se analizaron atos por encima de 6.000 litros y atos por debajo de 6.000 litros. Estamos hablando de la leche en un año. Entonces, cuando analizaron que las novillas dejaban de producir 10,8 litros por día abierto, sino en atos menores de 6.000 litros, que serían de pronto los que más tenemos, los que mayor presentación tenemos acá, por lo menos en trópico medio y bajo, y con atos de más de 6.000 litros en trópico alto, teníamos 16,9 litros en la primer lactancia por día abierto. Si nosotros nos devolviéramos a la diapositiva de la gráfica y tenemos en cuenta que los días abiertos para poder ser eficientes deben ser entre 70 y 75 días. Si yo cuento cuántos litros pierdo en la primer lactancia con 15 días de más, o sea, si me voy a los 90 días abiertos, que era el parámetro que teníamos hace 20 años, estoy perdiendo 206 litros en las novillas, o sea, en las vacas de primer parto, y estoy perdiendo casi 300 litros al día en las vacas de quinto parto. Sí, al día, perdón, 300 litros por día, por los días abiertos que tengo, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy revisando las curvas de lactancia de esas vacas y veo que realmente estoy dejando de producir 300 litros a medida que aumenta el tiempo de los días abiertos, pues tengo un desafío muy alto para poderlas preñar dentro de esos parámetros y mantener los rasgos de rentabilidad, productividad en mi finca, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo días abiertos amplios, tengo un intervalo entre partos largo. ¿Qué es lo que yo voy a ver siempre en el intervalo entre partos largo y la relación de producción de leche? Voy a ver un pobre pico de producción de leche. Voy a ver menos terneros por unidad de tiempo. Obviamente no voy a tener un ternero a cada año. Y tengo que empezar a tomar decisiones. Pero solamente lo logro sabiendo exactamente en qué parámetro estoy moviéndome de una manera inadecuada, ¿sí? Por eso es tan importante manejar el registro y no estar como tan pendientes de la solución inmediata. Si es la solución inmediata y que nos va a ayudar a manejar adecuadamente el hato, pero necesitamos de verdad buscar en qué estamos fallando. El problema de la lechería es que como es una rutina, si yo empiezo a hacer algo malo en alguna de las rutinas, voy a seguirme equivocando. Y si no tengo la medida, no voy a saber por qué me estoy equivocando. Y estoy pensando que las cosas las estoy haciendo bien. Entonces, por favor, tengamos en cuenta todo el manejo que tenemos en una lechería. Porque a los que trabajamos en lechería nos gusta, porque es bastante compleja, porque es muy satisfactorio lograr producir muchos litros y preñar todas las vacas y ser muy eficiente, tener la mejor leche en cuestiones de calidad y nunca quedarse sin leche durante el año. Pero sí es muy importante que eso funcione y sea real si yo estoy tomando las decisiones en el tiempo adecuado, no 5 meses después, como veíamos en el ejemplo del artículo, sino en el momento adecuado podemos hacer una revisión y pues ahí sí los quiero invitar a que hagamos el acompañamiento, el monitoreo, a que por favor compartamos la información para que la podamos analizar, para que podamos hacer comités técnicos cada mes y podamos estar evaluando la finca con el score balance que nos permite saber cómo estamos funcionando en cada uno de estos parámetros
y qué debemos arreglar, nos permite asignar las responsabilidades de las funciones que tenemos que empezar a mejorar y poder ver el mejoramiento pues en un tiempo real. Ese es el acompañamiento técnico que implementamos nosotros desde el departamento técnico pues de Italcol, en todos los compañeros que trabajamos en la ganadería. Y es bastante importante que por favor lo hagamos. Estamos aquí con ustedes para poder hacer ese trabajo de campo, pero necesitamos trabajo de equipo siempre para poder estar ofreciendo el mejor servicio. ¿Por qué lo digo? Porque aquí yo tengo un desafío muy alto con los ganaderos que quieren empezar a bajar costos y pues como uno de los rubros más altos siempre es el concentrado, pero cuando yo manejo mal la parte de praderas, entonces alguna vez tuve una finca en donde tenía un ganado cruzado con gir, era girolando, casi todas eran F1, nunca se quedaban sin leche porque yo estaba solucionando todo y hacía los chequeos, estaba implementando el concepto de eficiencia reproductiva, ¿no? Entonces el número de vacas que están aptas en 21 días, entonces yo hacía mis chequeos periódicos y estaba solucionando allí, nunca nos quedamos sin leche, pero cuando yo hice el análisis de las lactancias, pues tenemos lactancias de 180 días, ¿sí? Con un alto consumo de concentrado, con bajo trabajo en las praderas y con una pobre disposición para mejorarlas, porque estábamos ya embarcados en un funcionamiento en donde administrativamente el propietario no quería invertir en abonos porque teníamos, él no veía que fuera relevante, ¿sí? Y eso le pasa a la mayor cantidad de lecherías. Nos quedamos solucionando los problemas en el momento en que estamos ahí con farmacología o con más concentrados y me quedo tranquilo con eso, pero no quiero hacer la transformación a mejorar la cantidad de pasto que estoy produciendo. Cuando ya por fin me paso a la cantidad de pasto que estoy produciendo, también tengo que medir cuánto están consumiendo, ¿sí? Parece muy básico, pero les digo que es lo que yo me encuentro en campo. Entonces, ya produzco muchos kilos, sí, pero sí se lo están comiendo, en qué momento se lo están comiendo, cuál es el momento óptimo de cosecha por parte de las vacas. Si lo estamos manejando, no lo estamos manejando, hay que hacerlo, hay que medirlo también, hay que hacer los aforos del potrero donde vamos a ir, del potrero en donde quedó el remanente y cómo vamos a aprovechar. Lo que hemos aprendido en estos días, revisar las tasas de crecimiento de las praderas o el momento óptimo de cosecha, que es cuando ya hay algunas de las hojitas que empiezan a marchitarse. Todo eso requiere de gran observación y de gran dedicación a la ganadería. Son los detalles que hacen que sea importante cuidar los centavos, ¿sí? Tenemos que mirar eficiencia del servicio, el número de vacas preñadas sobre el número de vacas inseminadas nunca puede ser menos del 50%. Y tenemos que tomar protocolos de acción en las vacas problema, pero tenemos que definir cuáles son las vacas problema. Como les mencioné ahora, si es una vaca que supera 100 días abiertos y lleva ya muchos servicios, en 100 días por lo menos puede tener 3 servicios que no fueron efectivos, o sea, donde no se preñó, es una vaca problema y tenemos que tomar un protocolo de acción sobre ella. ¿A qué los quiero invitar? También revisemos la relación grasa-proteína con los análisis de leche. Lo podemos hacer fácilmente de todo el hato cuando las plantas procesadoras que nos compran la leche nos entregan esos resultados. Podemos revisar si esa relación de grasa-proteína es la adecuada. Si está por debajo, podemos estar teniendo un problema de cetosis. Si está por encima, y también teniendo en cuenta la relación del MUN, si el MUN está aumentado o disminuido, hay acidosis, o por exceso de proteína o por deficiencia de fibra, ¿sí? A veces nos quedamos en un solo parámetro, no, ya no tengo acidosis, ya bajé el MUN que yo tenía en esta finca era de 23 o 24, ahora estoy muy bien.
Y entonces uno pregunta, ¿y cuánto es bien? 11. Entonces también tenemos una acidosis subclínica por deficiencia de fibra de entrada, pero nos falta analizar el resto de manejo y el resto de parámetros que podemos revisar, ¿sí? Entonces, tenemos que ser eficientes en eso, tenemos que tener una detección estricta de calores y tenemos que tener adecuados registros de inseminaciones. Me pasa mucho que a veces las inseminaciones, pues las detecciones de calores de un puente festivo o de un domingo son nulas, pero las vacas también entran en calor en esos días. Si detectamos el calor, porque la vaca estaba mostrando absolutamente todos los signos de calor, se insemina, pero no se apunta a la inseminación. Entonces, sí, por favor, tengamos en cuenta eso. Y también en fincas que están empezando, con gente que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien, que está haciendo bien su manejo de praderas, que está llegando a un nivel de productividad adecuado. Entonces, este año dicen, no, yo tengo todo bajo control, muchas gracias. Y al siguiente año ya dicen, bueno, es que ya no tengo tanta productividad, entonces, pues, ¿cómo en qué me pueden ayudar? Entonces yo digo, listo, ¿tiene registros? Sí. ¿Mide la leche? Sí. Bueno, ¿tiene registros de nacimientos? No. Si yo no tengo un registro de nacimiento, pues no sé cuántos días de leche tengo y no sé cómo debo tratar a la vaca o cómo debo empezar a manejar esa lactancia con esa reproducción, ¿sí? Entonces es muy importante que no olvidemos ningún registro. Debemos ser muy estrictos en ese funcionamiento de ATO. Bastante estrictos y no debemos dejar ningún parámetro es menos importante que el otro porque los necesitamos todos para poder hacer la correlación. No debemos dejar de apuntar los calores, por favor. Entonces, en conclusión, cuando yo logro producir una pradera muy adecuada con una biomasa excelente, la mejor cantidad de pasto, tengo que empezar a manejar la calidad y a manejar el consumo voluntario y la estimación de forraje para mi finca para poder hacer una suplementación adecuada. ¿Cuál es la mejor nutrición? Siempre un concentrado que le permita a usted tener una mejor conversión. Eso lo logramos con nuestros concentrados. El peor error en este punto es pensar que yo produzco muchísimo pasto, las vacas se lo comen todo, entonces no necesito nada, porque cuando yo soy capaz de producir muy buen forraje en cantidad y en calidad y la vaca se lo está comiendo, decido bajar costos quitándole el balance a la dieta. Entonces empiezo a darle solamente una mezcla de materias primas que me ofrecieron muy baratas y que realmente bajan el costo, pero que le aseguro que a la siguiente lactancia, o si usted pudiera comparar esa lactancia actual que tiene versus la anterior en donde tenía un balanceado, nunca va a ser igual. Se pierden muchos litros, 3 o 4 en promedio durante toda la lactancia. Entonces, si tenía una vaca que le picaba en 25, ya le va a picar en 20. Y adicionalmente perdemos persistencia en la lactancia. Entonces, la vaca no me dura en ese mismo ejemplo por encima de 15, 5 meses, sino que se cae muy rápido, a más de un 10% mensual después de la fecha de parto. Y tengo entonces lactancias de 180 días, 200 días. Cuando yo hago las cuentas del costo de la alimentación en ese rubro por haberme ahorrado el uso de un balanceado que lo podía manejar de una manera muy adecuada con la relación leche concentrado, pues entonces me doy cuenta que si yo pudiera tener 100 días más con esa vaca, por lo menos en 5 litros, pues es un dinero que estoy perdiendo. Si nos devolvemos a la parte reproductiva, el análisis es cuánto dejo de producir con los días abiertos que estoy manejando. Por eso entonces le pongo yo ahí que es esencial el acompañamiento, el monitoreo para que logremos el objetivo y podamos llegar a la eficiencia productiva de su unidad de área, de su finca, y podamos tomar las decisiones adecuadas a tiempo y ser un equipo ganador en la producción de leche. ¿Sí? Entonces, pues, eso era lo que tenía para compartir en este momento.
Sí, acá en el interno tenemos unas. Dime. En estos climas, ¿qué orientación debe tener un galpón y a qué horas debo bajar o subir las cortinas? Perfecto, ¿sí? Lo venimos hablando. La orientación de un galpón siempre va a ser la misma, ¿cierto? Saliente, poniente por las culatas, oriente, occidente. ¿Para qué? Para evitar que en las horas de sol, ¿sí? Se nos vaya a meter el galpón, el sol por los laterales. Siempre va a ir el sol de culata a culata. Saliente, poniente es la orientación de todo galpón, ¿sí? No tiene nada que ver el clima, porque entonces tendríamos que cambiar el galpón de orientación cuando haga sol o cuando... No, siempre va a tener la misma orientación, ¿sí? Y la hora de subir o bajar las cortinas no la digo yo. Es más, no hay ningún libro que nos diga esa hora, ¿sí? El pollito nos dice si es necesario y cuál es la hora de subirla o bajarla, cuando lo veamos con calor o con frío, ¿sí? Si vemos el pollito con frío, a lo mejor necesitamos subirla, ¿cierto? Para mejorar la temperatura del galpón. Pero si lo vemos con calor, necesitamos bajarla. Entonces no hay una hora, hay que ir a mirar el pollito. Si el pollito está bien, está perfecta la cortina. Si el pollito tiene una inactividad, por algunas razones la identificamos y decidimos cómo accionar las cortinas. Pero siempre va a ser un tema de observar la actividad del pollito. ¿Listo? ¿Cuál es el peso ideal del pollito bebé? Un peso ideal de pollito bebé. Bueno, eso va a depender mucho de la edad de las reproductoras, ¿sí? Nosotros tenemos pollitos que llegan a granjas con 45, 46 gramos, 47. Pueden ser pollitos que son de unas reproductoras que tienen 50 o 60 semanas, pero también nos pueden llegar pollitos de 38, 39, 40 gramos, muy buenos pollitos también, pero son de una reproductora joven, son de una mamá joven que todavía no tiene un tamaño de huevo muy grande y a lo mejor el pollito nos sale un poco más pequeño, pero no significa que vaya a ser un mal pollito, ¿sí? Significa que vamos a tener de pronto unas condiciones y un cuidado más especial a un pollito que en algún momento nos llegue más pequeño, y la única forma de poder tomar la decisión de cómo vamos a mirar ese pollito es pesándolo a la llegada. ¿Para qué? Para poder empezar de una vez con las acciones. Venga, este pollito nos llegó pequeño, pilas, vamos a meterle buena comidita en el papel, vamos a lograr que coma rápido, vamos a revisar que la temperatura esté excelente, porque si el pollito arranca y nos come, ese pollito se va volando y muy seguramente puede terminar con un resultado muy bueno, igual al que pudiera tener un pollito de 40 o 45 gramos si nosotros hacemos un buen manejo. ¿Listo? La densidad ideal de pollos en climas cálidos, ¿cuál sería por metro cuadrado? Bueno, depende, ¿sí? Esta respuesta es como muy básica, pero es la realidad, depende. Si yo tengo cómo ventilar, si tengo ventilación mecánica en un galpón abierto, digamos si estamos hablando de un galpón abierto, si yo tengo la posibilidad de generar una ventilación en la etapa de entre segunda, tercera, cuarta y quinta semana, a lo mejor pueda meter 10, 11 o hasta 12. Nosotros hemos tenido ensayos aquí en la costa, ¿sí? De 12 y 13 aves por metro cuadrado con una excelente ventilación, ¿sí? Con una hilera de ventiladores, 2 hileras de ventiladores, con una ventilación medida, con un anemómetro, mantener un flujo de aire en un efecto túnel, ¿sí? Con ventilación positiva. Hemos tenido ensayos de 12 y 13 aves por metro y no nos ha ido mal, nos ha ido muy bien. Pero si no tengo la capacidad de ventilar, y esto sí es clave, la densidad con la que voy a terminar el lote al final depende de mi capacidad para ventilar el espacio. Si yo puedo ventilar el espacio, como pasa en ambiente controlado, puedo irme a 18. Si mi galpón es abierto y lo puedo ventilar muy bien, puedo irme hasta 12. Pero si no tengo ventilación y mi peso de pollo de servicio es grande, a lo mejor no voy a pasar de 8. ¿Sí? Entonces, debo tomar esa decisión dependiendo mi capacidad de ventilar y mi peso de sacrificio, para poder determinar con cuántos kilos por metro voy a terminar al final del lote, ¿sí? Y ahí decido, oiga, no, voy a llegar a 25 kilos y no tengo ventilación, mejor me bajo a 23, entonces ya no meto 10, sino meto 9, ¿sí? Pero esa decisión la tomo teniendo en cuenta los factores de mi capacidad de ventilación y mi mercado también.
En una zona donde la humedad es elevada, más del 70%, sujeto a temporadas largas de lluvia, ¿qué recomienda usar en la cama para reducir la humedad? Bueno, yo la verdad creo que en la cama no se podría usar nada para reducir la humedad. Creo que si tengo un problema de humedad, debería revisar cómo puedo mejorar la ventilación. ¿Sí? A lo mejor puedo usar extractores como lo hacen en algunos ambientes controlados o usar algunos ventiladores que me ayuden a mover esa columna de aire húmeda, pero sí es una deficiencia que tienen muchas granjas en las zonas, sobre todo en la costa, a nivel de mar, donde tenemos épocas de lluvia con humedad y que debemos mirar que la humedad y la temperatura en la cría tengan un equilibrio para que en algún momento, si la humedad es muy alta, yo debo bajar la temperatura de la cría para evitar problemas de estrés calórico. Pero que yo tenga algo para echarle a la cama para bajar la humedad, la verdad no conozco un producto que me sirva para eso. Lo que me podría servir para eso es mejorar mi ventilación, para mover ese aire húmedo, darle movimiento a esa columna, mejorar un poco el confort. Porque eso, ¿qué pasa con la humedad? Pues nos aumenta una sensación de calor en el pollito, lo que va a hacer que haya mucho jadeo, haya mucha inactividad y hayan bajos pesos de primera semana. Entonces, lo más probable es que tengo que usar un efecto de ventilación que me permita remover esa humedad y bajar la sensación de calor de las aves. ¿Listo? En el caso de estrés calórico, se recomienda dar un porcentaje mayor de energía en el alimento. En el caso de temperaturas bajas, por debajo de 15 grados centígrados, ¿qué recomendaría en cuanto a la alimentación? Bueno, ahí sí tocaría hablar con un nutricionista. Pero lo que uno ha visto, por ejemplo, en climas fríos, en climas muy fríos con temperaturas muy bajas, a veces los problemas de ascitis se presentan por estos temas de alimentación, de baja cantidad de oxígeno. ¿Qué es lo que pasa normalmente en las crías? Muy probablemente las criadoras son a combustión, ¿sí? Son a gas, están quemando oxígeno constantemente. Y las crías, por efecto de estar en clima frío, ¿sí? Pues tienden a ser herméticas. Entonces, esa combustión de oxígeno va a generar menos oxígeno para los pollitos, ¿sí? En la cría, lo que pudiera llevar a problemas de tipo metabólico y causar problemas como ascitis o edema. Lo que considero en esos climas es revisar si podemos tener una fuente de calor diferente a estas fuentes que generan combustión. No sé, turbocalentadores, algo que sea diferente, que no me genere combustión de oxígeno. ¿Por qué? Porque la falta de oxígeno sí o sí me va a limitar oxígeno en la sangre, transporte de nutrientes y eso me va a ocasionar problemas en pollitos de primera. Entonces, creería más bien que la opción es revisar qué opción de fuente de calor puedo tener que no me genere combustión en climas muy fríos que me puedan llevar a deficiencias de oxígeno en las crías. Y obviamente en estos climas que ve uno también el tema de restricciones alimenticias. Entonces, mientras aquí en la costa tratamos de que el pollo nos coma a voluntad, aunque sabemos que en algunas horas de calor nos va a comer, en climas muy fríos tratan de hacer una restricción, ¿cierto? ¿Para qué? Para evitar estos problemas metabólicos. ¿Cómo regular la calidad del aire de un galpón en un clima cálido? ¿Cómo regular la calidad de aire? Bueno, aquí en estos climas cálidos, una opción es el ambiente controlado, porque sí o sí mantiene una ventilación constante y mantiene un movimiento de aire constante. El otro es ventilación positiva y ojalá foggers en algunos momentos del día donde el calor es mucho más fuerte, usar foggers para bajar un poco más la temperatura. Pero la única forma es mover la corriente de aire. No hay otra manera de mejorar la ventilación en un galpón que sea darle movimiento a la columna de aire del galpón. Y eso se hace a través de ventilación. ¿Qué me recomienda para el agua, ya que en esta época de lluvias el agua está negra? Bueno, lo primero que hay que hacer es aplicar, si el agua con lluvias, ¿qué pasa? Pues arrastra todos los materiales que hayan. Si viene de alguna quebrada, pues obviamente el agua se va a venir turbia por efecto de los lodos y todo que pueda traer. Lo primero que hay que hacer es recogerla y no mandarla directamente a los galpones.
debemos tener una planta o un lugar de tratamiento donde podamos sedimentar. Lo primero es sedimentar, lo podemos hacer a través de un sulfato de aluminio, ¿sí? Que nos puede ayudar mucho a sedimentar y medir. Es importante hacer un análisis microbiológico o físico-químico de esa agua para ver qué vamos a hacer en temas de acidificación, porque también son aguas que vienen y arrastran muchos minerales, pueden llegar con pHs altos, entonces podríamos usar un acidificante para mejorar la calidad del agua y dejarla ligeramente ácida, entre 6 o 7 de pH, y poder usar cloro, que es lo que normalmente se usa para tener como una acción de desinfección al agua. Eso nos va a permitir pues bajar las cargas microbianas del agua. Pues se pueden usar varias fuentes de cloro, el cloro granulado, hay cloro en pastillas, hay hipoclorito en bajas concentraciones. La cantidad a utilizar va a depender de lo que me diga el análisis de calidad de agua. Eso me va a decir qué correctivo debo usar en temas de una desinfección de agua a través de cloro, y obviamente monitorearlo todos los días. Lo ideal es que en las granjas avícolas todos los días se monitoree la calidad del agua que estamos dando. Una persona que nos cuenta, tengo un problema, vivo en un lugar elevado, 3.200 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura de 15 grados en promedio, y en épocas de lluvia tengo problemas en la ventilación. Debido a estos factores, los pollos sufren de hipoxia. Sí, lo que venimos hablando. Problemas de ventilación, porque me imagino que hay mucho aire. Por la altura, me imagino que hay mucho aire. Pollitos de primera semana en una altura de esas, lo que hablábamos ahorita, si prendo las criadoras, pues igual debo tener un galpón muy hermético, ¿cierto? Para evitar corrientes de aire hacia adentro de la cría. Con las criadoras encendidas genero una deficiencia de oxígeno, ¿sí? Entonces lo que debo mirar es qué otra fuente de calor puedo usar que no me genere combustión de oxígeno. Y ahí es donde tenemos que empezar a investigar. No es fácil, porque realmente no conozco una granja que tenga una fuente de calor muy diferente. Algunas lo usan con energía, ¿sí? Pudiera ser una buena opción usar estos reflectores o estos bombillos especiales que generan calor para crías, y eso mejoraría la calidad de oxígeno en la cría y evitaría muchos problemas como estos temas de hipoxia o estos temas de ascitis o temas que tengan que ver con problemas metabólicos por deficiencias de oxígeno. Pero me imagino que el problema siempre que ha tenido puede ser muy, muy enfocado en las primeras 2 semanas. Cuando el pollito ya sale de estas primeras semanas y tiene una capacidad de regular su temperatura, estos climas son especiales. Con manejo de cortina son especiales para terminar con pollos de muy buen peso al final, porque tienen mucho menos desgaste energético tratando de termorregular, tienen un muy buen consumo de alimento, pero tienen esa limitante, sobre todo en la cría. ¿Y qué pasa? Que el pollito que tiene problemas en la cría, como este tema, a veces de edemas o de hipoxia o estas cosas, se nos van a día 20, 21, y ahí es donde se nos viene a reflejar el problema y vienen las mortalidades, porque este pollo prácticamente no se salva, ¿sí? Entonces es revisar de pronto qué fuente de calor nos puede generar menos consumo de oxígeno para tener mejor calidad de oxígeno para llevar nutrientes a los músculos a través de la sangre. En caso de presencia de amoníaco en la cama, ¿cuál puede ser el procedimiento? Bueno, cuando las camas tienen problemas de amoníaco, pues hay una razón básica, y es que algo está generando el problema, ¿sí? Y puede ser humedades en la cama, falta de espacio en la cama o falta de ventilación en el área de cría. Si tengo una concentración de amoníaco, un ácido acético pudiera funcionar bien fumigado sobre la cama, ¿sí? Digamos que nos puede ayudar. Pero más bien lo que debemos mirar es qué lo está provocando y evitarlo, ¿sí? Es decir, no debiera yo tener un problema de amoníaco en una cama, ¿sí? A menos que algo lo esté provocando, y ahí es donde debo actuar, en lo que lo está provocando, ¿sí? Recordemos, es mejor evitar el tema de humedades, sobre todo las humedades son las que más generan estos problemas,
¿sí? La altura de los bebederos, el agua que se está regando constantemente a veces en bebederos que están goteando, que no lo identificamos o simplemente el galponero lo identifica, pero ahí lo deja. Eso va generando un problema de amoníaco, que cuando yo subo las cortinas en un pollo de primera o segunda semana que está haciendo todavía frío, ¿sí? Cuando llego en la mañana, los ojos me arden pues, de los fuertes olores. Tengamos en cuenta que si a mí me da olor a amoníaco con una altura de 1,70, 1,80 de mi estatura, o lo siento desde afuera del galpón, no quiero imaginarme lo que está sintiendo un pollito que tiene su nariz, su pico ahí a 5 centímetros del suelo, ¿sí? Entonces, debemos sí o sí evitar cualquier cosa que genere problemas amoníacales en los galpones, porque directamente estamos afectando las vías respiratorias de las aves, porque todo lo que hay en la cama lo están respirando. ¿Qué producto se utiliza para matar las moscas en galpones con pollos? Eso nos pasa tal como el amoníaco. Es difícil evitar que haya moscas en un galpón, ¿sí? Eso es muy difícil. Yo no conozco la primera granja que no tenga moscas, ¿sí? Lo que sí se puede es controlar. Una de las cosas importantes es, como hablábamos con el amoníaco, el tema de camas húmedas es un caldo de cultivo para las moscas, ¿sí? Un mojado en la cama es ideal para que la mosca llegue, ponga sus larvas y haya una multiplicación rápida de moscas en el galpón. Y recuerde que las moscas pues, son felices con materia orgánica, son felices con las heces de las aves, entonces realmente ahí ellas van a tener un festín en el galpón. Entonces evitar la proliferación es muy importante y lo hacemos manteniendo camas de excelente calidad, secas y sueltas. Evitar humedades es fundamental. Lo otro es que si recogemos camas húmedas del galpón, no las vayamos a tirar por ahí cerca al galpón, ¿cierto? Sino que las llevemos de pronto al compostaje o busquemos un lugar ideal, pero si botamos nuestras camas que ya no usamos cerca a la granja, cuando llueve, cuando se mojan, pues son la fuente de todas las moscas. Entonces, importante. Para matar moscas, pues hay insecticidas básicos, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos pollitos. Hay granjas que utilizan ajita y lo colocan fuera del galpón y hacen control, pero realmente yo soy muy franco, o sea, no he visto una granja que no tenga moscas y no creo que la vaya a ver. Siempre van a haber, pero si evitamos, si controlamos estas cosas que son factores para que las moscas se multipliquen, pues vamos a tener una menor población. Que a veces es bastante fastidioso llegar a una granja que está con muchas moscas, ¿sí o no? Entonces, es evitar esas condiciones ideales donde las moscas se van a desarrollar con más facilidad. ¿Cada cuánto es recomendado el cambio de cama en clima cálido? ¿Cada cuánto vamos a recomendar? Pues mire, nosotros tenemos experiencias en la costa de granjas, en climas abiertos, en granjas abiertos, con clientes que trabajan con nosotros de 6, 7, 8 lotes y sin ningún problema. ¿Cuál es la clave? Mantener una buena calidad de la cama. ¿Cuál es la clave de reutilizar una cama? Que la cama con la que estoy terminando el lote sea una cama muy buena, que me permita darle un segundo uso. Todas estas camas que tienen reutilización tienen su tratamiento. A mí a veces llega uno, digamos, esto pasa mucho de pronto en pequeños y medianos productores que dicen, no, es que yo le cambio la cama cada 8 días. No debiera cambiarla cada 8 días, pero hay una razón por la que la está cambiando, ¿sí? Entonces, el cliente, el avicultor, cambia la cama, pero no identifica la razón por la que la está cambiando. Y la razón por la que la está cambiando es porque tiene problemas de regueros de agua, porque tiene problemas de camas húmedas, porque tiene problemas de ventilación y espacio en primera semana, ¿cierto? Entonces la cama termina muy mal, ¿sí? Entonces por eso la cambia, ¿sí? Él la cambia porque está fea, pero si identificara por qué se pone fea la cama, pues a lo mejor no tendría que cambiarla y podría reutilizar su cama por varios lotes. Obviamente esto tiene un tratamiento de sanitización específico que eso sí está en los manuales o con mucho gusto de pronto en un correo les podemos compartir la forma de sanitizar una cama para que pueda reutilizarse. Pero si no tenemos la capacidad de hacer esa sanitización, lo ideal es cambiarla cada lote, ¿sí? Terminado el lote, recojo mi cama, hago mis días de descanso de más o menos 2 semanas
y vuelvo y arranco un nuevo lote con una cama nueva. Preguntan por las vacunas y los desparasitantes. Bueno, en pollo engorde desparasitantes realmente no son necesarios. Recordemos que los pollos son unas aves de vida corta, al menos los que tenemos confinados en galpones, ¿sí? Los que están afuera del patio como criollos, pues eso es otra cosa. Pero los que tenemos el confinamiento y usamos el galpón, no. Alguna vez en una necropsia hace como 4 años vi un parásito en un pollo, pero eso pues obedece mucho de pronto a una muy mala calidad de cama o de agua. Pero normalmente los pollos no deberían tener problemas de parásitos. Las vacunas sí es importante. El tema de bioseguridad es muy clave. A eso no hay que quitarle un solo peso. ¿Por qué? Porque la bioseguridad es lo más barato de una producción avícola. Es muy barato la bioseguridad, pero es muy caro no ser bioseguro. ¿Sí? Entonces, una vacuna, ¿cuánto nos puede costar? Eso nos cuesta muy poco para lo que vale un pollo, ¿cierto? ¿Cuánto nos cuesta desinfectar un galpón? Muy poco para lo que vale un lote. Entonces, a veces cuando vienen momentos de crisis o de precios bajos de pollo, la gente lo primero que piensa es, no, bajémosle al desinfectante, o bajémosle, no vacunemos, o no pongamos los pediluvios, o no le eche desinfectante, cuando eso realmente no nos vale nada. Yo quería que el costo de un plan de bioseguridad en una granja, al menos en desinfección, puede ser, no sé, 30, 40 pesos, y eso les estoy poniendo de pronto más. Pero no hacerlo si nos cuesta mucho. Las vacunas, ojalá pedir pollito muy bien vacunado de planta de incubación. San Marino es una de las plantas líderes en el país en incubación Innovo. Entonces ahí hay algo muy interesante. El pollito que viene nos asegura un 100% de efectividad en la vacunación. Ideal en campo hacer un refuerzo de Newcastle, sí, ideal. Más o menos puede estar entre día 10 y 12. Debería considerarlo un médico veterinario que sea quien asista a la granja y quien a través de pronto unos análisis por serologías pueda identificar en qué momento puede aplicarse un plan vacunal ideal para esa granja, pero digamos que es un ejemplo o es más o menos lo que se hace. Una buena vacunación en planta y un refuerzo de Newcastle entre el día 10 o 12. Ese debería ser como un plan vacunal ideal en pequeños y medianos productores. En casos de asitis, ¿cómo corregir y tratar los pollitos? Pues mire, yo la verdad me he encontrado con muy pocos casos de asitis, pero lo que sí sé es que el pollito que le da el problema generalmente se muere. Ahí lo que hay es que seleccionar. O sea, un pollo con problema de asitis es un pollo que hay que descartar, ¿sí? Y tenemos que ir a corregir qué nos está ocasionando la asitis. Lo que hablábamos ahorita del tema de la calefacción, del tema de la combustión. A veces ocurre asitis en climas que no debería ocurrir asitis por mucho frío. Generalmente tiene que ver con mucho frío en esos primeros 2 o 3 días de edad. Demasiado frío nos genera un problema de asitis. Ahí es donde tenemos que corregir. Vamos a mirar las condiciones, ¿sí? Y mejorando las condiciones nos vamos a evitar un montón de problemas. Pero el pollito que tiene problema de asitis es un pollito que hay que descartar, ¿sí? Hasta ahora no conozco un tratamiento que me solucione un problema de esos. Entonces, siempre en la avicultura va a ser mucho mejor evitar que tratar, ¿sí? Sea un tema viral, sea un tema bacteriano, sea un tema de manejo, porque este tema de asitis es más un tema de manejo de condiciones, ¿sí? Que una enfermedad como tal. Entonces, siempre va a ser un tema de mejorar esas condiciones para evitar el problema. Porque cuando ya lo tenemos, en este problema básico de asitis, realmente no conozco que haya un tratamiento. El tratamiento es descartar y descartar todos esos pollitos. Bueno, pues a mí me alegra mucho haber podido compartir, haber podido responder todas sus dudas. Esperamos que esta charla se convierta en una buena herramienta para ustedes. No me queda más que decirles que muchas gracias por estar ahí, por compartir este tiempo, por estar ahí sentados viendo la capacitación. Sean felices, sean buenas personas, sean excelentes seres humanos. Un abrazo a todos desde Italcol. Infinitas gracias. Sigan participando de estos eventos que Italcol está llevando como líder en el país. Capacitación de alto nivel a todos los productores en todas las especies
y aprovechemos estas herramientas para tener mejores resultados. Así que un abrazo gigante, gigante a todos los que estuvieron y gracias, Lorena, por todo tu apoyo.